En el último episodio, dejamos a Sigfrido y Reginn al calor de una hoguera, conociendo cómo los Volsungos lograron tomar venganza y recuperar el control de su reino. Además de conocer que Sigmund recuperó la poderosa espada que Odín le había entregado. Gracias a ella, la gloria de Sigmund se extendería por el mundo. Pero a veces, muchas veces en realidad, los designios de los dioses son extraños y pueden retirar la bendición a sus héroes sin que exista una explicación clara. Es eso lo que pasó con Sigmund, y en este episodio continuamos con la historia de los Volsungos y descubramos qué pasó luego de que Sigmund logró tomar venganza por el atroz crimen al que su raza fue sometida. Antes de continuar con el episodio, te recuerdo que puedes dejarme cualquier comentario o sugerencia en las redes del podcast. Nos encontrarás como Mitos y Más en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además de que puedes encontrar la transcripción de los episodios y mucha información acerca de diferentes mitos y leyendas del mundo en nuestra página web www.mitosymas.com. No olvides de suscribirte a nuestra lista de correo electrónico para que te enteres cada vez que suba un nuevo episodio. Finalmente, si deseas colaborar con este proyecto, lo puedes hacer compartiendo este contenido en tus redes sociales, comentando sobre la existencia de este podcast a cualquier persona que consideres que puede estar interesada en la mitología, y si lo deseas, puedes apoyarme invitándome a un café virtual a través de la plataforma Ko-fi. Tras la acostumbrada pausa comercial, continuamos con el episodio. Bienvenidos a Mitos y Más, un espacio en el que cuento mitos, leyendas y folclore de todo el mundo. Historias desarrolladas por diversas culturas, en las que dioses, monstruos, héroes y humanos conviven. Algunas increíblemente populares que crees conocer, pero cuyos orígenes y trasfondos te sorprenderían. Otras poco extendidas que no has escuchado, pero que tienen mucho que decir. Continuando con la historia al calor de las brasas de la herrería, Reginn contó a Sigfrido. Tras derrotar a Siggeir, Sigmund se convirtió en un poderoso rey y fue conocido en todas partes por su generosidad y por los ricos regalos que otorgaba a sus nobles y súbditos. En tiempos de guerra, luchaba con Sinfiotli a su lado, y cuando la paz reinaba en el reino, el hijo de Signy se sentaba en el asiento de honor junto al trono del rey. Pero las cosas suelen complicarse. Esto porque Sinfiotli amaba a una hermosa mujer, la cual era también cortejada por el hermano de Borghild, que era la esposa de Sigmund. Llegado un momento, el hermano de Borghild y Sinfiotli discutieron quién debía desposar a la mujer, llegando a zanjar la disputa en una batalla en la que Sinfiotli mató al hermano de la reina y tomó a la doncella como esposa. Ante este crimen, Borghild exigió que el asesino fuera expulsado del reino como castigo. Sin embargo, Sigmund dijo que su hermano había muerto en una lucha justa y que por lo tanto Sinfiotli no debía sufrir la pena de destierro. Aún así, y esperando ablandar la ira de la reina, le ofreció oro y grandes tesoros como pago por la vida de su hermano. Sin embargo, ella no aceptó. Al ver que no podía convencer al rey, fingió perdonar el hecho e invitó tanto a Sigmund como a Sinfiotli
a las fiestas fúnebres que se celebraron en honor de su hermano muerto. Había muchos invitados en la fiesta, y Borghild, la reina, llevó bebida para cada uno de ellos. Cuando se acercó a Sinfiotli con el gran cuerno en la mano, le dijo: «Toma, bebe ahora, hermoso hijastro». Pero cuando el joven miró el cuerno, respondió: No, no lo haré, porque la bebida está encantada. Entonces la reina se rió y le entregó el cuerno a Sigmund, que bebió la cerveza hasta la última gota, pues ningún veneno ni bebida encantada podía hacerle daño. Una segunda vez, se acercó Borghild a Sinfiotli con el cuerno en la mano, ofreciéndole la bebida. Y de nuevo la rechazó diciendo: No me engañarás, el truco está en la bebida. Entonces Sigmund tomó el cuerno y lo vació mientras la reina se burlaba de Sinfiotli por sus temores y decía: ¿Por qué otros hombres tienen que beber de tu cerveza por ti? Una tercera vez vino Borghild con el cuerno y asusó a Sinfiotli con estas palabras: Bebe ahora, si hay en ti el corazón de un borsungo. Así que Sinfiotli tomó el cuerno, pero cuando miró en él dijo: No, hay veneno en él. Para entonces, Sigmund estaba tan aturdido por la bebida que había olvidado el odio que la reina tenía hacia el asesino de su hermano, y gritó a Sinfiotli: Bebe y no temas nada. Así que Sinfiotli bebió y enseguida cayó muerto. Cuando Sigmund vio al joven muerto a sus pies, recuperó el sentido común y se entristeció mucho por las palabras que había pronunciado. Entonces levantó el cuerpo de Sinfiotli en sus brazos y lo sacó del salón del palacio, mientras los invitados al funeral permanecían en silencio, sin atreverse a interrumpir el dolor del rey. Entonces Sigmund siguió avanzando por el bosque hasta llegar a la orilla del mar, donde encontró una pequeña barca con un anciano sentado a los remos. El hombre llevaba un manto azul oscuro y su sombrero ocultaba la mitad de su rostro. Pero Sigmund no vio nada de esto, pues sus pensamientos estaban con su compañero muerto. El anciano le preguntó si querían ser llevados al otro lado de la bahía, y Sigmund se acercó con su amigo a la orilla del agua. En la pequeña barca no cabían todos, así que Sigmund depositó el cuerpo de Sinfiotli junto al barquero. Pero tan pronto como el cuerpo fue colocado dentro, la barca y el anciano desaparecieron, y Sigmund se encontró solo. Sin embargo, su corazón estaba lleno de alegría, pues sabía que era el propio Odín quien había venido a llevarse a otro Volsungo para que se uniera a los héroes en el Valhalla. Después de esto, Sigmund regresó a su propia estancia y la reina se volvió totalmente repugnante ante sus ojos, tanto que no pudo soportar más verla y la expulsó del palacio. No muchos meses después de esto, le llegó la noticia de que Borghild había muerto. En un país vecino vivía un rey rico que tenía una hija llamada Hjordis, la más bella y sabia de las mujeres. Cuando Sigmund se enteró de la belleza de la doncella, deseó casarse con ella, aunque él mismo estaba ya muy entrado en años. Así que eligió a los guerreros más valientes de su corte y con sus caballos, bien cargados de regalos, partió hacia el país donde vivía Hjordis. En el palacio del padre de Hjordis fue recibido con gran delicadeza y sus propuestas fueron acogidas con beneplácito. Pero había otro rey que pedía la mano de la doncella, por lo que no pudo prometérsela a Sigmund. El padre de Hjordis temía que cualquiera de los dos pretendientes que fuera rechazado pudiera desencadenar una guerra y provocar problemas, y por ello no sabía cómo responderles. Así que se dirigió a su hija y le dijo: Eres una mujer sabia, y dejaré este asunto en tus manos. Escoge un marido para ti, y yo me atendré a tu elección, aunque todo mi reino termine sumido en la guerra. Entonces
Hjordis respondió: Aunque el rey Lingi es mucho más joven que Sigmund, elegiré a Sigmund como esposo, pues su fama de guerrero es mayor y podemos confiar en su fuerza. Así que Hjordis se casó con Sigmund el Volsungo y se celebró una gran fiesta que duró muchos días. El rey Lingi partió a su país, pero Sigmund se dio cuenta de que volvería a saber de él. Una vez concluidas las fiestas de la boda, los Volsungos regresaron a casa, pero solo habían podido estar en su casa unos pocos días antes de que se enviara a Sigmund la noticia de que el rey Lingi había desembarcado en su costa con una hueste de sus seguidores y exigía que los Volsungos se enfrentaran a él en la batalla. Sigmund sabía muy bien que un gran ejército había venido contra él, pero respondió que lucharía hasta que no quedara ningún hombre en su reino, y en consecuencia, reunió a su ejército y se enfrentó a las fuerzas del rey Lingi en campo abierto. El enemigo se precipitó desde sus barcos en tal número que parecía no tener fin, y Sigmund vio que sus seguidores no serían rivales para la gran horda de combatientes que bajaban de los barcos del enemigo. Sin embargo, los Volsungos lucharon valientemente cuando sonaron los cuernos que llamaban a los hombres a la batalla. Y Sigmund, a la cabeza de su ejército, animó a sus seguidores a la lucha. Se abalanzó con valentía sobre las filas del enemigo y no hubo yelmo ni escudo que resistiera el golpe de su espada. Luchó tan ferozmente que nadie se atrevió a contar la historia de los que cayeron ante él mientras sus brazos estaban rojos por la sangre, casi hasta los hombros. Cuando la batalla había durado un largo rato, llegó de repente un hombre extraño en medio de la lucha. Llevaba nuevamente un manto azul sobre los hombros y un sombrero encorvado que le cubría la cara para que nadie pudiera ver que tenía un solo ojo. Avanzó hacia Sigmund con un escudo en alto, y el líder de los Volsungos, ya agotado por la batalla, no sabía quién era el extraño, así que golpeó el escudo con todas sus fuerzas. La espada mágica, que nunca le había fallado en la batalla, ahora se partió en la mitad, y cuando sus pedazos cayeron al suelo, el extraño de la capa azul desapareció. En ese momento, Sigmund supo quién era el que había venido contra él, y perdió todo el ánimo para la lucha. Sus hombres cayeron rápidamente a su alrededor, y aunque luchó con valentía, como corresponde a un Volsungo, vio que la batalla ya estaba perdida. Pronto, él mismo recibió una herida mortal, y cuando sus hombres vieron a su líder caer de las filas, ya no tenían ninguna esperanza de victoria, y murieron luchando sin entusiasmo junto al cuerpo caído de Sigmund. Hjordis había abandonado el palacio con su sierva cuando comenzó la batalla, y estaba escondida en el bosque, donde la gente del rey Lingi no podía encontrarla. Había traído consigo desde el palacio todo el oro y tesoros que ella y su sierva podían llevar, para que la hueste vencedora no pudiera disfrutar de toda la riqueza de Sigmund. Cuando la mayor parte de los Volsungos hubo caído en la batalla y el rey Lingi se supo vencedor, se apresuró a ir al palacio para tomar posesión de las riquezas de Sigmund y también de la reina de Sigmund. Pero cuando entró en el palacio, lo encontró todo confuso. Los cofres del tesoro habían sido vaciados, y ninguno de los asustados sirvientes pudo decirle lo que había sucedido, ni dónde podía encontrarse la reina. Así que el rey Lingi se contentó con las riquezas que encontró, y esa noche sus seguidores se divirtieron en los salones de Volsung, bebiendo cerveza y presumiendo de la victoria que habían obtenido aquel día. Cuando Hjordis oyó el ruido de las fiestas de medianoche, salió sigilosamente de su escondite y buscó a Sigmund entre los innumerables muertos. El campo de batalla era un lugar espantoso, y tanteó a ciegas y con miedo entre los heridos, con la esperanza de que fuera aquí, y no entre los muertos, donde encontrara a su señor. Por fin dio con Sigmund,
y trató de contener la sangre que aún manaba por sus heridas. Pero él la apartó diciendo: No permitiré que me curen, ya que Odín quiere que no vuelva a usar la espada. Entonces la reina lloró en voz baja y respondió: Si mueres, ¿quién nos vengará entonces? Y Sigmund dijo: No temas, que el último de los Volsungos aún no se ha puesto en pie para realizar poderosas hazañas. Pues a ti y a mí nos nacerá un hijo, que será más grande que todos los que han precedido. Guarda con cuidado los trozos de la espada de Odín que yacen aquí a mi lado, porque de ellos se hará una buena espada. Y nuestro hijo la llevará, y con ella realizará grandes hazañas, para que su nombre sea honrado mientras dure el mundo. Ahora vete, porque estoy cansado de mis heridas, y me gustaría reunirme con mis parientes. Pronto estaré con todos los Volsungos que me precedieron. La reina Hjordis guardó silencio, pero permaneció junto a Sigmund hasta el amanecer. Y cuando supo que él había muerto, recogió los trozos de la espada rota y los llevó consigo al bosque. Y luego dijo a su sierva: Cambiemos ahora de vestimenta, y en adelante llámate por mi nombre, y di que eres la hija del rey. Mira hacia el mar, donde algunos barcos navegan ahora hacia nuestras costas. Ni el rey Lingi ni los forasteros que se acercan me conocerán como la reina de Sigmund. Entonces las mujeres se cambiaron de vestimenta y se quedaron observando los barcos mientras se acercaban a tierra. Los recién llegados no eran los seguidores del rey Lingi, sino que eran vikingos que habían llegado a esta costa debido a la marea. Y cuando desembarcaron, se acercaron a la orilla y contemplaron con asombro el campo de batalla y el gran número de muertos. El líder de los vikingos era Alf, hijo de Jarlprek, rey de Dinamarca, y al contemplar el campo de batalla, vio a las dos mujeres que lo observaban, por lo que envió a sus hombres a llevárselas. Cuando Hjordis y su sierva se presentaron ante Alf, este les preguntó por qué estaban así de solas y por qué había tantos hombres muertos en el campo. Entonces Hjordis, recordando la posición humilde que había asumido, guardó silencio. Pero la sierva le habló como corresponde a la hija de un rey, y le contó la caída de Sigmund y la muerte de los Volsungos a manos del rey Lingi y sus huestes. Cuando Alf se enteró de que la mujer con la que hablaba era de la casa real, le preguntó si sabía dónde estaba escondido el tesoro de los Volsungos, y la sierva le contestó que tenía la mayor parte de él en el bosque. Así que le condujo al lugar donde se encontraba el oro y la plata, y era tal la maravilla de riquezas que los hombres pensaron que nunca habían visto tantas cosas valiosas amontonadas en un solo lugar. Todo este tesoro lo llevaron los vikingos a sus barcos, y cuando zarparon, fue con las riquezas de Sigmund a bordo, así como con la reina Hjordis y su sierva. Pasaron muchos días en el mar antes de llegar a Dinamarca, y durante este tiempo Alf habló frecuentemente con Hjordis y su doncella, pero a menudo se sentaba al lado de la esclava, creyendo que era la hija del rey. Cuando los vikingos llegaron por fin a su propio país, fueron recibidos por la reina madre, que escuchó con gusto el relato de sus andanzas y acogió a los forasteros en el palacio. Antes de que pasaran muchos días en casa, se acercó al rey Alf y le preguntó por qué la más bella de las dos mujeres llevaba menos anillos y un atuendo más mezquino que el de su compañera. «Porque», dijo ella, «considero que la que has tenido menos en cuenta es la más noble de nacimiento». Alf respondió: «Yo también he dudado de que sea realmente una sierva, pues aunque habla poco, cuando la saludé por primera vez, se comportaba con orgullo, como la hija de un rey. Pero para aclarar las dudas, hagamos una prueba de las dos». Así que cuando los hombres estaban festejando esa noche, Alf dejó a sus compañeros y vino a sentarse junto a las mujeres. Dirigiéndose a la sierva le dijo: «¿Cómo sabes cuál es la hora de levantarse en invierno, cuando no hay luces en el cielo?» La sierva respondió: En mi juventud, solía levantarme al amanecer para comenzar mis tareas. Mi cuerpo conoce las horas. Así que ahora me despierto en cuanto amanece. «Malas costumbres para la hija de un rey», rió Alf. Y volviéndose hacia Hjordis le hizo la misma pregunta.
La reina contestó entonces sin vacilar. Mi padre me regaló una vez un pequeño anillo de oro, y este siempre se enfría en mi dedo cuando amanece. Así sé que pronto es hora de levantarse. Al oír estas palabras, el rey Alp se levantó gritando: «Los anillos de oro no se dan a las siervas. Tú eres la hija del rey». Entonces la reina Hjordis, viendo que no podía engañar a Alf por más tiempo, le contó la verdad sobre su historia, y cuando supo que era la esposa de Sigmund, decretó que fuera tenida en gran honor. Poco tiempo después nació el hijo de Hjordis y Sigmund, y se produjo un gran regocijo en todo el reino, pues cuando el niño tenía pocos días, el rey Alf se casó con Hjordis, a quien había encontrado la más digna de las mujeres. El niño era muy querido por su padrastro, y nadie que lo viera deseaba que otro sucediera al rey Alf en el trono, pues el niño era hermoso de ver, valiente y de aspecto audaz. Incluso cuando era un bebé, sus ojos tenían ya la agudeza de un halcón, y crecía tan erguido y fuerte que el corazón del rey Alf se llenó de alegría. Cuando Reginn llegó a esta parte de su historia, se volvió hacia Sigfrido y puso su mano en el hombro del joven diciendo: «Los dioses te han colocado entre un pueblo bondadoso, y te han dado un padre adoptivo que siempre ha tratado de formarte en la sabiduría y en la fuerza. Pero tú no eres de este pueblo, y tu lugar no está entre ellos. Te esperan grandes hazañas, y has de ser digno de tu raza. Lo que podía enseñarte lo has aprendido. Por lo tanto, sal y gana con tu propia mano una fama que se sumará a la gloria de los Volsungos. Mañana fabricarás una espada para tu uso, y será más poderosa que cualquiera que haya salido de nuestras manos. Pero dejemos ahora el cuento y durmamos, pues ya es casi de día, y solo una chispa brilla en la fragua». Al día siguiente, Sigfrido preparó el fuego, pero antes de poner el acero en él, preguntó a Reginn qué había sido de las piezas de la famosa espada de Odín. «Nadie sabe dónde están escondidas», respondió el maestro, «pues a la muerte de tu madre Hjordis, el secreto se perdió, y nadie puede saber dónde puede estar el lugar donde se esconden». Así que Reginn seleccionó el mejor acero para la espada de Sigfrido, y el joven se puso a trabajar con entusiasmo, pues la historia de Reginn le había llenado de un ardiente deseo de salir a tierras lejanas y hacer grandes hazañas dignas de su nombre y de su raza. Durante 7 días y 7 noches no abandonó su fragua, sino que se quedó templando y probando su acero y desechando toda pieza que no pareciera perfecta. Por fin, terminó una espada que prometía ser digna de un Volsungo. Reginn le elogió mucho y dijo que nunca había sentido un filo más fino. Pero Sigfrido solo dijo: «Probémoslo». Así que tomó la espada y golpeó con todas sus fuerzas sobre el yunque. La hoja se rompió en una docena de pedazos. Nada desanimado, Sigfrido se puso a trabajar de nuevo, y pasó muchos días más en su fragua, olvidando a menudo comer o dormir en su afán por terminar su tarea. Cuando por fin el acero estuvo bien templado y parecía de perfecta construcción, llamó a Reginn y le pidió que probara su resistencia. No desgastemos el filo», respondió el maestro. «No es necesario ponerlo a prueba, pues puedo ver que es verdaderamente fuerte». Pero Sigfrido tomó la espada y volvió a golpear sobre el yunque. Esta vez la hoja se torció, aunque no se rompió en pedazos. Entonces Reginn le rogó que no lo intentara más, pero el joven, sombrío y decidido, volvió a la fragua y preparó sus herramientas para otro esfuerzo. Aquella noche se detuvo muchas veces en su trabajo, y a menudo se sintió tan desanimado que estuvo tentado a abandonar la tarea. Pero cada vez que esto pasaba, se avergonzaba de su debilidad y volvía a ponerse a trabajar con valentía. Una vez, cuando se sentó junto al fuego para descansar, fue consciente de que había alguien en la habitación. Pero pensando que era Reginn, que había venido a inspeccionar su trabajo, no levantó la vista para verlo. Sin embargo, al final, el silencio se hizo incómodo y Sigfrido se volvió. Cerca de él había un hombre alto, envuelto en un manto azul oscuro,
Su barba y su cabello eran muy largos y muy blancos, y a la tenue luz del fuego, Sigfrido se dio cuenta de que solo tenía un ojo. Su rostro era amable, y toda su presencia tenía un aire a la vez gentil y tranquilizador, pero algo en él llenaba al joven de un extraño temor. Esperó a que el desconocido hablara, pero no dijo nada, y Sigfrido empezó a temblar de miedo. En ese momento, el anciano sonrió y le entregó los trozos de una espada rota. Sigfrido los cogió con asombro, pero antes de poder formular una pregunta, se encontró de repente solo. El desconocido había desaparecido. A la mañana siguiente, Sigfrido se apresuró a ir a ver a Reginn y le habló de su extraño visitante. Reginn pensó al principio que el muchacho había estado soñando, pero cuando vio los trozos de espada rota gritó con alegría: «Que la fortuna te acompañe, Sigfrido, pues no ha sido otro que Odín quien te ha visitado, y esos trozos son de la famosa espada que en otros tiempos el soberano de los dioses regaló a tu padre. Ahora no hay que temer por tu futuro, ya que Odín ha elegido velar por tu bienestar, y por su decreto te mantendrás o caerás». Agarrando firmemente los trozos de la espada de Odín en su mano, Sigfrido los soldó en un arma poderosa, la más fuerte que jamás había salido de la mano de un hombre, la poderosa espada Balmung. Luego le pidió a Reginn que probara el temple de la nueva espada, y cuando el maestro la miró, le pareció que un fuego ardía a lo largo de los bordes de la espada. Entonces Sigfrido agarró el arma con sus dos manos y golpeó con todas sus fuerzas el yunque. Pero ningún trozo de acero cayó destrozado a sus pies, pues la espada había cortado el yunque en dos con la misma facilidad que si hubiera sido una pluma. En ese momento, Sigfrido quedó satisfecho. Si te ha gustado este episodio, te esperamos en la próxima entrega. Soy David García y esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore del mundo. Muchas gracias por escucharme.